Shalom, bendiciones, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos en esta última parte de la parábola del rico y el Lázaro. Hemos explorado varios elementos importantes, hemos visto las parábolas que están antes y después de la parábola del rico y el Lázaro. La semana pasada vimos la parábola del hijo perdido, la parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la moneda. También vimos la parábola del mayordomo y hicimos varias conexiones con la audiencia, entre una de ellas los fariseos, cierto tipo de cosas que estaban pasando con los fariseos. Hablamos de el divorcio, Juan el Bautista, en fin, entender cómo estaba el clima social, religioso, político de la época de Yeshua cuando Yeshua hace esta parábola. Hoy, en la última parte, hoy sí, la última parte, vamos a ver los demás elementos y vamos a por fin leer la parábola ya después de todo lo que hemos visto. Esta es la tercera parte y también hicimos lo que era la introducción de la parábola. Así es que este ya es el video número 4 de esto. Y vamos a empezar por aquí. Dice, tenemos a Abraham como nuestro padre. La semana pasada nos quedamos aquí. Dice, finalmente, aunque no está escrito aquí, uno de los consejos que Juan el Bautista tuvo para los fariseos fue el de traer para ellos mismos frutos de arrepentimiento y no confiar en el mérito de Abraham. ¿Se acuerda que la semana pasada ellos dijeron, Abraham tenemos por padre? Está por aquí arribita. Por aquí arribita donde dice, Abraham tenemos por padre. Entonces, los judíos del primer siglo tenían una doctrina según la cual el mérito de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob era suficiente para salvar a todo Israel. Esta enseñanza surgió en la Edad Media en forma de indulgencias y la noción de un tesoro de méritos acumulado por las penitencias de los santos. Ahí se habla de que en aquel tiempo serán castigados en el Gehenna, pero viene nuestro padre Abraham y los levanta y los recibe. No deja atrás a los circuncidados y les permite entrar en la Gehenna, excepto a un judío que tuvo relaciones con una mujer gentil, en castigo, por lo cual le arranca el prepucio y nuestro padre Abraham no lo reconoce como uno de sus descendientes. Esto se encuentra también en el tratado Erubín 19a y lo estaba buscando y tengo aquí la copia de Neusner, creo que esta es la de Neusner, ya, Jacob Neusner, y aquí está 19a. Déjenme ver. Voy a poner la traducción aquí. De esta partecita de aquí. Empezamos de aquí. Entonces dice aquí el 19. Dijo Rabí Yoshua ben Leví, Gehenna tiene 7 nombres. Y estos son inframundo, destrucción, fosa, fosa tumultuosa, barro cenagoso, sombra de muerte e inframundo. Interesante que muchas de estas las encontramos en la escritura. Encontramos fosa, encontramos el barro cenagoso, encontramos sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, este era un nombre para el inframundo. Mundo de las tinieblas, desde el vientre del mundo inferior grité y oíste mi voz. Jonás 2:2. El mundo de las tinieblas, destrucción, se declara tu misericordia en el sepulcro o tu fidelidad en la destrucción. Fosa, porque no abandonarás mi alma al mundo inferior, ni dejarás a tu piadoso ver la fosa. Salmo 16:10. Fosa tumultuosa. También a mí me sacó de la fosa tumultuosa, del barro cenagoso. Salmo 43. Ahí está dándolos la escritura. Barro cenagoso. También a mí me sacó de la fosa tumultuosa al barro cenagoso. Sombra de muerte, los que estaban sentados en tinieblas y en sombra de muerte, Salmo 107, versículo 10, y el inframundo, esto es una tradición. Y no hay más nombres, también está Gehenna, es decir, un valle profundo como el valle del Ginón, al cual va para cometer actos infernales. Pero hay del hombre hogar, como en ¿por qué un hogar se ordena desde el antiguo? Isaías 33. Es decir, de quién se deja arrastrar palabra que utiliza las mismas consonantes de hogar por su impulso de hacer el mal, caerá ahí. En cuanto al jardín del Edén, ya aquí está hablando de otro asunto. Entonces,
19a. Fue lo que leí, 19a. Porque ningún principio está plenamente establecido en la convicción popular de el que todo Israel tenía parte en el mundo venidero, y esto específicamente debido a su conexión con Abraham. Ahora, usted tal vez recordará que cuando nosotros oramos, especialmente las oraciones en Shabbat o durante la semana, nosotros decimos por los méritos de Abraham, Isaac y Jacob. Aún dentro de las oraciones se sigue haciendo hincapié por la alianza, por el convenio que tienes con Abraham, Isaac y Jacob. Pero nosotros también decimos por los méritos del Mesías Yeshua. Así es que no es un pensamiento que está fuera de orden, simplemente que ellos se basaban en decir, nuestro padre es Abraham, así es que ya tenemos negociado todo, ¿no? Ya tenemos asegurado la entrada al mundo venidero porque somos descendientes directos de Abraham, así es que por eso ya, solamente por eso. Y Yeshua estaba diciendo, no, no es así. Dice, esto aparece no solo en el Nuevo Testamento, sino también aparece en los escritos de Filón de Alejandría y Josefo. Filón es el judío que nació y se creció en Egipto con la comunidad judía de Alejandría, la ciudad que levantó Alejandro Magno, y Josefo, el judío de Jerusalén, sino que también en muchos pasajes rabínicos, lo que se conoce como los méritos de los padres. Es una de las frases más comunes en boca de los rabinos. Se presentó a Abraham sentado en las puertas de la Gehenna para liberar a cualquier israelita que de otro modo hubiera sido condenado a sus terrores. De hecho, por su descendencia de Abraham, todos los hijos de Israel eran nobles, infinitamente superiores a cualquier prosélito, como exclama el Talmud. El israelita nacido estará sobre la tierra y el prosélito estará en el cielo. De hecho, los barcos del mar se preservaron gracias al mérito de Abraham. La lluvia descendió a causa de ello, solo por él le había permitido a Moisés ascender al cielo y recibir la Torá. Por él había sido perdonado el pecado del becerro de oro. Su justicia había sido en muchas ocasiones el apoyo de la causa de Israel. Daniel había sido escuchado por causa de Abraham. Es más, su mérito, el mérito de Abraham, valió incluso para los malvados. En su extravagancia, el Midrash apostrofa a Abraham. Si tus hijos fueran incluso cadáveres sin vasos sanguíneos, ni huesos, su mérito les serviría. La vida y la época de Yeshua el Mesías. Esto se encuentra en el libro La vida y la época del Mesías de Alfred Edersheim. Un libro muy interesante que nos da a conocer varios detalles de cómo era la vida en los tiempos de Yeshua. Creo que yo tengo el librito por... No, se lo debo. Este es Usos y Costumbres. De hecho, Alfred Edersheim tiene como 3 libros. Tiene el templo. Este es Usos y Costumbres de los judíos en los tiempos del Mesías. También es de Alfred Edersheim. Y está La vida y la época de Yeshua. No lo tengo. Pensé que lo tenía, pero entonces eso que le acabo de leer viene de este librito de aquí. ¿Okay? Era lo que se creía. Todo esto que acabamos de leer, que Moisés ascendió, la lluvia descendió por causa de los méritos de Abraham. A Moisés se le permitió subir al cielo y recibir la Torá por los méritos de Abraham. Se les perdonó el pecado del becerro de oro por los méritos de Abraham. Y Daniel había sido escuchado por Abraham. Entonces dice, si tus hijos fueran incluso cadáveres, sin vasos sanguíneos ni huesos, el mérito de Abraham les serviría. Para que vea cómo era la mentalidad. Por eso ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. O sea, quiere decir que era algo dentro de la época y era un orgullo ser descendiente directo de Abraham, porque ellos creían que por los méritos de Abraham ya prácticamente tenían todo. Es sobre este trasfondo, por eso es importante, porque ahora es sobre este trasfondo que Yeshua construye la parábola de rico y el Lázaro, un fariseo esperando que Abraham lo salve. Qué interesante que ahora sabemos por qué la parábola aparece a Abraham y el rico le dice, hey, Abraham, sálvame, manda agua, manda a Lázaro, manda a mis hermanos. Termina en la Gehenna, el rico termina la Gehenna y un gentil que no tiene lugar natural en el seno de Abraham es bienvenido a su muerte. Entonces, este es el trasfondo, pero ya
Ahora esto se convierte importante. La descendencia de Abraham y todo esto que le acabo de leer aquí se convierte importante porque es el trasfondo de donde Yeshua está construyendo esta parábola. El hombre rico y Lázaro, el trasfondo talmúdico. Gran parte del conocimiento judío se transmitió de generación en generación de forma oral. Después de la destrucción del templo, en el año 70 después de la era común, los judíos escribieron la Mishnah para codificar las perspectivas judías del Tanakh. La Mishnah fue estudiada extensamente por los judíos en Jerusalén y Babilonia. Posteriormente, cada comunidad publicó un comentario que llegó a ser conocido como la Gemara de Jerusalén y Babilonia, o lo que se conoce como el Talmud Yoshalmi, el Talmud de Jerusalén, y el Talmud Babli, el Talmud de Babilonia. Pero que esto es la Mishnah, realmente la Mishnah es todos los juicios que hicieron el Sanedrín durante las generaciones. El Talmud son las discusiones sobre esas decisiones. Así es que la que tiene validez es la Mishnah y el Talmud solamente son las discusiones. Por eso muchas veces cuando la gente no entiende o no ha adquirido el conocimiento pleno de ¿qué es el Talmud? El Talmud incluye la Mishnah, pero también es la Gemara, que son las discusiones. Y por eso usted muchas veces en el Talmud dice, Rabí tal de tal dijo, en nombre de Rabí tal de tal, pero que en nombre de Rabí tal y tal y tal. Y la gente dice, dijeron mucho y no dijeron nada. No llegan a ninguna conclusión, porque en el Talmud no se va a llegar a ninguna conclusión. Son discusiones que la conclusión ya está hecha en la Mishnah. Esa es la conclusión, pero ellos están debatiendo en las diferentes épocas en las que vivieron. Por eso, cuando mucha gente se empieza a estudiar el Talmud sin el conocimiento y sin la base suficiente, pues se llega a perder, porque tenemos que saber quién es el rabino, cuál fue la época, en qué tiempo vivió, antes de poder tomar la frase de rabino tal, dijo en nombre de rabino tal. Y muchas veces nos quedamos como que, ok, estoy viendo porque ya sabe que yo siempre le recomiendo libros. Y tengo por ahí un libro que se llama Enciclopedia del Talmud. Y en la Enciclopedia del Talmud, ahí le dice exactamente quién es quién. También aquí en Logos, si vamos a Logos, está este libro que se llama Who is Who in the Talmud. También muy, muy bueno este libro, porque aquí va por nombre y vamos viendo los diferentes nombres. Rabá Bar Javiu, y ahí le va diciendo que fue una moradita de la segunda generación, vivió en Babilonia. Y aquí le va diciendo todas las cosas. Por ejemplo, Antígono. Sí debe estar por aquí Antígono, que es el maestro de donde salieron los saduceos y los vetusianos. Por aquí debe estar Antígono. Así es que si seguimos por aquí en la A, por ahí lo vamos a encontrar. Pero quiero terminar la parábola. Así es que. Pero esto llegó a ser la Gemara o el Talmud de Jerusalén y Babilonia. Encontramos muchas de las parábolas de Yeshua esparcidas a lo largo de estos escritos. Hay muchas parábolas de Yeshua dentro de lo que es el Talmud también. Se puede encontrar una lista más completa en el prefacio de Robert Sheringham a Jomá. Pero por nombrar algunos están las parábolas de las 10 vírgenes, las parábolas de los trabajadores que trabajaron diferentes horas, pero aún así recibieron un talento. Está la parábola de las ovejas y las cabras. Está la parábola del banquete de bodas, donde uno de los asistentes no tenía la vestimenta adecuada y fue expulsado. Y está la parábola del hombre rico y el Lázaro. Es que, ¿cuántos de ustedes no sabían que estaban estas parábolas ahí? También hay un librito que yo estoy seguro que lo tengo por aquí. Este libro que se llama La Mishnah y las parábolas de Yeshua. ¿Lo está viendo aquí? Claro que no lo está viendo porque se acaba de
cerrar logos. Así es que denme un minutito a que vuelva a regresar. La sobrecargué. Ese libro, la Mishnah y las parábolas de Yeshua, también nos hace ver cómo la mentalidad de Yeshua realmente estaba en un mundo en donde era muy común. La forma en la que enseñaba Yeshua las parábolas era una forma muy común de enseñar entre los fariseos. Era una forma muy común de enseñar a los maestros. Así es que cuando vemos a Yeshua enseñar la parábola del sembrador, la parábola del rico, la parábola de la oveja, la parábola era una forma muy común de enseñar para ellos. Y vamos a ver que dentro de la Mishnah hay muchas de estas parábolas que Yeshua está enseñando y que tienen mucha relación con la Mishnah. Así es que ya regresó Logos. Deme un momento por aquí. Ok. Entonces estábamos con que estaban las parábolas de Yeshua. Y también teníamos. Estoy tratando de abrir aquí lo que teníamos. Deme un momento. Ok. Voy a cerrar este por ahorita. Entonces, dentro de lo que son las parábolas, encontramos lo que es sedacá de rectitud, enseñanzas, diezmo, el buen ojo, la voluntad del Padre. Un libro muy bueno. ¿Ve? Pero ahí lo tiene. Déjenme apuro porque si no no voy a terminar. ¿Por qué los judíos incluyen estas parábolas en sus escritos? Es posible que los judíos, estas de aquí arriba que le leí, es posible que los judíos de la época de Yeshua ya hubieran contado versiones de estas parábolas y que Yeshua se apropió de sus parábolas para enseñar verdades sobre el reino de los cielos. Es una posibilidad de que Yeshua hubiera escuchado algunas de estas parábolas y él las tomó para enseñar algunas verdades. Cuando uno compara el texto de los escritos judíos con los relatos del Evangelio, Yeshua a menudo usa el contenido de la parábola para enseñar una doctrina diferente a la que enseñaban los rabinos judíos o los maestros judíos. Por ejemplo, los judíos contaron una parábola. Un rey invitó a sus sirvientes a un banquete, sin precisar la hora exacta en la que se daría. Los sabios se acordaron de que en el palacio de un rey todo está siempre preparado, y se vistieron y se sentaron a la puerta del palacio, esperando la llamada para entrar, mientras que los necios continuaron con sus ocupaciones habituales, diciendo: un banquete requiere gran preparación. Cuando el rey llamó de repente a sus siervos al banquete, los sabios aparecieron con vestidos limpios y bien adornados, mientras que los necios vinieron con ropas sucias y ordinarias. El rey se alegró de ver a los sabios, pero se llenó de ira contra los necios, diciendo que los que habían venido preparados para el banquete debían sentarse, comer y beber, pero los que no se habían vestido adecuadamente debían pararse y mirar. Esto se encuentra en el Tratado de Shabbat 153a. Yeshua cuenta la misma parábola en Lucas 14:12. Fíjese ahora las palabras de Yeshua en la parábola. Y dijo también al que le había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen recompensa, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. También Mateo 22:1, que esta es la parábola del banquete de bodas. Tomando Yeshua la palabra les habló otra vez en parábolas diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey
Nuevamente aquí está el rey, que hizo un banquete de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo, envió a otros siervos diciendo, decid a los que han sido invitados, ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados y todo está aparejado, venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo y otro a sus negocios. Y los demás, echando mano a los sirvientes, los maltrataron y mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada para los que fueron invitados, pero los que fueron invitados no eran dignos. Y por tanto a la salida de los caminos e invitar a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio ahí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atarle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de ahí, de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Okay? Se parece la parábola. Así es que Yeshua cuenta la misma parábola, pero reprende a los líderes judíos con un giro interesante. El maestro de esta historia invita a un grupo determinado de personas a asistir a su banquete de bodas. Uno a uno, los invitados se disculpan. El maestro dice que los que fueron invitados, es decir, los judíos, no eran dignos, y envía sus ejércitos para destruir a esos asesinos, lo que históricamente ocurrió con la destrucción de Jerusalén en el año 70 de la era común. El rey luego invita a todos los que se encuentran, es decir, a los gentiles, tanto malos como buenos, y los viste con sus propios vestidos. Entre las dos parábolas, Yeshua contrasta la mentalidad judía de justicia propia con nuestra dependencia total de la justicia de Dios a través del Mesías para entrar al paraíso. Y esto es una de las cosas que tenemos que entender. La justicia de Dios para justificarnos de la muerte y entrar a la vida eterna. El judío se jactaba que por la Torá era justificado, pero no podía justificarse para la muerte. Y esto lo ha enseñado Rico en las últimas semanas un par de veces. Esto lo hemos hablado en el tema de justificación, lo hemos hablado en el tema de salvación, y ahora estamos viendo cómo se convierte en algo nuevamente interesante, porque aquí dice la mentalidad judía de justicia propia con la dependencia total de la justicia de Dios a través del Mesías, lo que nos dice Romanos, que siempre termino leyéndole Romanos, pero no importa, vamos a leerlo otra vez. Romanos capítulo 3 y luego el capítulo 5. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál beneficio tiene la circuncisión? Grande en todo sentido, en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras y vengas y venzas cuando seas juzgado. Luego, fíjense lo que va a decir aquí. En la última parte. Ahora bien, sabemos que cuando dice la Torá, lo dice a los que están bajo la Torá, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la Torá, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la Torá viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la Torá, la justicia de Dios ha sido manifestada. Eso quiere decir que la Torá no tenía la solución, así que tiene que venir aparte algo más de la Torá. La justicia ha sido manifestada, atestiguada por la Torá y los profetas, que es el Mesías. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua el Mesías, para que todos los que crean, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en el Mesías Yeshua, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación.
esto es perdón de pecados, por su sangre, a través de la fe, como demostración de justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Yeshua. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál Torah? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la Torah. Es lo que está diciendo aquí. La justicia de Dios viene a través del Mesías para entrar al paraíso, a la vida eterna. Pero ellos decían, es la justicia propia. En el Talmud de Jerusalén, el rabino Abin muere a la edad de 28 años. El rabino Será dice la siguiente parábola en su funeral. Un rey tenía una viña para la que contrató muchos trabajadores, uno de los cuales era especialmente apto y hábil. ¿Qué hizo el rey? Sacó a este trabajador de su trabajo y caminó por el jardín conversando con él. Cuando los trabajadores vinieron a cobrar su salario por la tarde, apareció también entre ellos el trabajador hábil y recibió del rey el salario de un día completo. Se parece a la parábola de Yeshua cuando dice que le dio un denario a todos, un talento, un denario a todos. Los otros trabajadores se enojaron por esto y dijeron, hemos trabajado todo el día, mientras que este hombre solo ha trabajado 2 horas. ¿Por qué el rey le da el salario completo como a nosotros? El rey les dijo, ¿por qué estáis enojados? Gracias a su habilidad, ha hecho más en 2 horas que tú en todo el día. Lo mismo ocurre con el rabí Abin ben Hillá. En los 28 años de su vida, ha aprendido más de lo que otros aprenden en 100 años. Por lo tanto, ha cumplido el trabajo de su vida y tiene derecho a ser llamado al paraíso antes que otros por su trabajo en la tierra. Ni se perderá nada de su recompensa. Interesante, porque ahora estamos viendo, dentro de esta parábola, estamos viendo algo que Yeshua contó cuando dice que un hombre vino, trabajó para él, más tarde vinieron otros trabajadores, trabajaron para él, y avanzado el tiempo vinieron otros y trabajaron para él, y al final del día él les pagó la misma cantidad a todos, y los que llegaron primero se enojaron y dijeron, hey, ¿por qué a estos les pagas lo mismo? Algo parecido. Eso quiere decir que nuestro maestro Yeshua tenía una mentalidad judía completamente, y él le enseñaba como todo un judío. Para la gente que dice, no, pero él vino a ser un revolucionario y vino a cambiar el sistema, y estaba el sistema estaba dentro de su cabeza. Él no podía cambiar algo que era parte de él. En la versión judía son llamados al principio, y uno es llevado temprano en el día según sus méritos, presumiblemente inmediatamente al paraíso. En el relato de Yeshua, Mateo 20, versículo 1, parábola de los obreros de la viña, la invitación se hace varias veces a lo largo del día. Cada hombre recibe su recompensa al mismo tiempo en la segunda venida. Aquí, los gentiles, los que son llamados hacia el final de la historia, disfrutan de la misma recompensa eterna que los judíos, que son llamados al principio de la historia. Yeshua también deja muy claro que ningún hombre tiene derecho a esta recompensa, sino que la recompensa es un regalo. ¿De qué recompensa está hablando? De la justificación de la muerte. Yeshua dice en Mateo 20:15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que quiero? Me parece que cada vez que Yeshua toma prestada una parábola de los judíos, lo hacía para corregir una doctrina falsa. En el Talmud de Babilonia, en el Tratado de las Berajot, los judíos tienen un comentario sobre Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel del 1 del 10 al 16 dice, vamos a leerla. Ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente, e hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja por sobre su cabeza. Mientras ella lloraba ella continuaba en oración delante del Señor. Elí estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía.
Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo: no, señor mío, soy mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi congoja y mi aflicción. Vamos a ver qué aprendemos aquí. Elí, el sumo sacerdote, ve a Ana orando. Ella mueve los labios, pero no habla, y él la cree borracha. Ana reprende al sumo sacerdote por su juicio apresurado y su falta de compasión. Curiosamente, los judíos acusaron a Yeshua de ser un bebedor de vino y dijeron: tiene un demonio. Yeshua a menudo lo reprendió por su juicio y su falta de compasión. Luego, Ana promete que si el Señor le concede su ferviente y reverente petición de tener un hijo, lo dedicará a Dios. Y ella hizo un voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, Adonai Sebaot. Rabí Eleazar dijo: desde el día en que Dios creó su mundo, no hubo ningún hombre que llamara al santo bendito sea él Sebaot, hasta que vino Ana y lo llamó Sebaot. Dijo Ana ante el santo bendito sea él, soberano del universo y de todos los ejércitos y huestes que has creado en tu mundo: ¿es tan difícil a tus ojos darme un solo hijo? Considera esta parábola. ¿A qué se parece el asunto? A un hombre rico que hacía un banquete para sus sirvientes, y vino un hombre pobre y se paró junto a la puerta y les dijo: déjenme comer las migajas que caen de la mesa. Y nadie le hizo caso, así que abrió paso y se acercó al hombre rico y le dijo: Señor, de todo el banquete que has hecho, ¿te parece tan difícil darme un bocado? Yeshua en Lucas 16 del 19 al 22 cita esta parábola casi palabra por palabra. Y ya estamos entrando a la parábola. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendez. Y un hombre pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Creo que hoy tengo problemas hasta para leer. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino. Bueno, aquí está ya, y esto ya lo leímos. Anteriormente ya hemos identificado a este hombre rico como el fariseo. Este modelo se presenta en el hijo pródigo. ¿Se acuerda que discutimos la semana pasada? El hijo pródigo también son los destinatarios del discurso anterior de Juan el Bautista. El rico está vestido de púrpura y lino fino, que presenta a un sumo sacerdote, pero le falta el azul, que representa la obediencia a Dios. Esto lo vimos hace 2 semanas, si mal no recuerdo. El hombre tenía 5 hermanos. El sumo sacerdote en tiempos de Yeshua también tenía 5 hermanos que servían como sumos sacerdotes. Todo esto está pasando en la parábola. Esta es la única vez que 5 hermanos de la misma familia sirvieron como sumos sacerdotes por la corrupción de Roma. No porque no se haya podido dar en otra ocasión, sino porque ellos compraban el sacerdocio, y como compraban el sacerdocio, pues nadie se lo podía quitar. Y por eso es que fueron muchísimos años que estuvieron continuamente sirviendo ellos. Nunca a través de la historia no se había dado que el sacerdocio fuera continuo durante tanto tiempo, pero fue por la corrupción. ¿Okay? Llama a Abraham padre, el rico. El pobre presenta una prueba de hospitalidad. El hombre rico fracasa rotundamente en esta prueba, tanto en la parábola de Yeshua como el relato de la Gemara judía. Mateo 25, del 31 al 47. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo? ¿Se acuerda que ellos dijeron, no hicieron obras de justicia, tal como Sodoma, Gomorra? Dispuesto a justificarse, el especialista en derecho judío le preguntó: ¿quién es mi prójimo? Yeshua responde con la parábola del buen samaritano, donde los judíos fallan por completo en ser hospitalarios. Lucas 10, del 25 al 37. Otra de las parábolas interesantes que cuando leemos, dice aquí un intérprete de la ley, un maestro de la ley.
se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nuevamente estamos viendo la cuestión aquí es la vida eterna. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la Torá? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Yeshua le respondió: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. No le estaba preguntando si iba a vivir, le está diciendo la vida eterna, pero Yeshua le dice: vivirás. Con eso deducimos que la vida eterna es vivir. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, ahora viene la justificación, la mentalidad judía. Por los méritos de Abraham y nosotros somos justos. Dijo a Yeshua: ¿quién es mi prójimo? Entonces Yeshua le cuenta la parábola. Respondiendo Yeshua dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlos y darles golpes se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó hasta donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite, y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Yeshua le dijo: ve y haz lo mismo. Esta parábola, cuando no se entiende, se saca del contexto. En el sistema tradicional y de este lado del barrio también, por todos lados parejo. La religión, lo que hace la religión, mira, el sacerdote era un hombre religioso, el levita era un hombre religioso y no tuvieron compasión del prójimo, no hicieron nada. Ellos religiosos, es lo que hace la religión. Nosotros somos espíritu, nosotros tenemos fuego en el corazón. Y es un mensaje bonito, pero eso no es lo que dice la parábola. Yeshua le está hablando a un intérprete de la ley. El intérprete de la ley conoce leyes de pureza, ha leído Levítico. Sabe que al sacerdote le es imposible contaminarse por un muerto. Al levita le es imposible contaminarse por un muerto porque ellos sirven en el templo. Ahora, eso no quiere decir que ellos no podían haber buscado a alguien que cuidara al... Sí, porque va a haber alguien que va a decir: no, pero legalmente, jurídicamente, Yeshua está poniendo a prueba. El foco no es el sacerdote, el foco no es el Kohanim, el foco no es el levita, el foco es el samaritano. ¿Por qué? Porque el samaritano era enemigo del judío. Así es que cuando él le dice: ¿quién de los 3 mostró compasión? El judío, que no puede ver al samaritano, tiene que decir. El judío no dice el samaritano. Si usted se da cuenta, el judío no dice el samaritano. El judío dice: él dijo, el que tuvo misericordia de él. ¿Por qué no dijo el samaritano? Vamos a sacar la mentalidad religiosa de la parábola, porque es fácil. No, el sacerdote, el levita, religiosos, bola de religiosos, así hay muchos por allá, que porque ya observan Torah y porque saben la Mishnah y porque ahora se creen más y están secos espiritualmente. Esa es una enseñanza teológica, de allá, del otro lado del barrio, que se viene para acá. La parábola, en su contexto, es al intérprete de la ley, probablemente un fariseo. Él dice: no, nosotros somos justos, yo amo a Dios, yo amo a mi prójimo, ¿qué más puedo hacer? Yo soy justo, ¿así? ¿Qué hay de los samaritanos? Porque ellos muestran más misericordia que tú. A veces leer las parábolas en contexto y dejar la emoción a un lado nos ayuda a entender un poquito mejor. Así que nuevamente el foco de esta parábola es el que no hace justicia, el que no hace misericordia. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, ¿sabes los mandamientos? ¿Qué dice la Torah? No, amarás a Dios con todo tu corazón, Shema Israel, y amarás a tu prójimo. Eso yo lo hago. ¿Qué más? Bueno, te voy a contar una parábola.
Tú sabes que el sacerdote no se podía volver impuro. Tú sabes que el levita no se podía volver impuro. Pero ¿qué hay de un samaritano que muestra más misericordia, justicia, bondad que tú? ¿Quién hace justicia? ¿Quién hace misericordia? El que mostró misericordia. Y el hombre solo le tocó decir, ¿quién fue justo? ¿Quién demostró? ¿Cuál de los tres piensas tú? La última palabra dice, la última parte. ¿Cuál de los tres piensas tú que demostró ser prójimo? Prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Aquí la cuestión es quién es tu prójimo. Samaritano ya te demostró quién es tu prójimo. Ahora ve y haz tú lo mismo. Ve con el samaritano y trátalo como a tu prójimo. No es tu enemigo. Es de tu misma linaje. Se mezclaron y hubo históricamente muchas cosas, pero siguen siendo parte del pueblo del convenio. Es tu prójimo. Ve y haz lo mismo. El foco de la parábola es quién es tu prójimo y qué justicia haces con él. Vamos a seguir leyendo. La mujer sirofenicia afirma, ¿nos trataréis peor que a los perros que comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos de Israel? Mateo 15, 27. Interesante que la mujer se refiere a Yeshua como diciendo, pero ella dijo, sí señor, pero también a los perrillos. Perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Porque en ese tiempo a los extranjeros, los judíos se referían a ellos como perros. Y la mujer le dice, hey, sí, pero también los perritos comemos de las migajas que caen de la mesa. Y nuevamente encontramos migajas de pan, tal como el mendigo que estaba deseando comer de las migajas que caían de la mesa del rico. En el folclore judío, Eleazar era el personaje que probaba la hospitalidad. Hace una semana lo vimos. Fue enviado a Sodoma y Gomorra como prueba de la hospitalidad, como vimos anteriormente. También fue enviado a escoger una esposa para Isaac. Y la prueba para la esposa era, si sacase agua para sus 10 camellos. Los camellos pueden beber hasta 40 galones cada uno. O sea, 400 galones que pesan 3.200 libras. Y la pobre mujer estuvo dispuesta a llevar toda esa cantidad de agua. La matriarca de Israel sacó 1.6 toneladas de agua para un gentil llamado Lázaro que Dios trajo a su puerta. El propósito de Yeshua al contar esta parábola no es enseñar sobre el infierno, sino exhortar a los fariseos a ser más hospitalarios. Después de relatar la parábola judía, añade un poslodio en el que dos personas en el Seol mantienen una conversación ficticia. ¿Por qué no debería tomarse esto literalmente? Una pregunta. ¿Por qué otras parábolas de muertos en el Tanakh no se han tomado literalmente? Por ejemplo, Génesis 4:10, la sangre de Abel, en el sentido figurado, clama a Dios por justicia desde la tierra, no en el paraíso, no en el lugar de los muertos. Hebreos 11:4 dice, todavía está hablando en sentido figurado. O sea, la sangre de Abel está clamando desde la tierra. Jeremías 31:15 dice que se podía escuchar a Raquel en su tumba clamar por sus hijos. Esto se cumple en Mateo 2:18, cuando dice se oyó una voz en Rama, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existe. Se cumple en Mateo 2:18, donde la tumba de Raquel, no Raquel en el cielo o Raquel en el seno de Abraham, sino Raquel. La tumba de Raquel, en un sentido figurado, clama por sus hijos. Aquí es la sangre de Abel en la tierra, un sentido figurado. Aquí es la tumba de Raquel, en un sentido figurado. Cuando Faraón desciende a la tumba, en Ezequiel 32:31, aunque está perdido, en sentido figurado, se siente reconfortado porque al menos ninguno de sus rivales se salvó y ahora está sentado en la sección del buen chico del Seol. El fariseo no resiste tal satisfacción en la parábola de Yeshua. Ezequiel 32:31 dice, a estos verá Faraón y se consolará con respecto a toda su multitud muerta a espada. Faraón y todo su ejército declarará el Señor Dios. También Isaías 14:9 habla de cómo todos los reyes malvados se incitan a burlarse del rey de Babilonia cuando es destruido y enviado al Seol. Aunque la conversación es figurativa,
simboliza también a la expulsión de Lucifer del cielo. Es algo simbólico. Dios dice que la rebelión contra su gobierno causa la muerte. Aquellos que usarían este pasaje para argumentar que aquellos en el infierno en realidad no están muertos, pueden encontrarse poniéndose al lado de Lucifer y diciendo: serás como Dios. Isaías 14:14. Y ciertamente no morirás. Génesis 3:4. Así es que, viendo todos estos ejemplos de Abel, Raquel, Faraón y los burladores del seno o que están en sentido figurado, no podemos tomar esta parábola como algo que es figurado. Así es que estoy en Samuel, no quiero ir a Lucas. Así es que, para terminar, le dije que la iba a terminar hoy. Para terminar, pues tenemos que empezar a leer desde el capítulo 15. ¿Ok? Capítulo 15, donde dice: se acercaron a Yeshua algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y él respondió: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de vuestra tradición, que es honra a tu padre y a tu madre. Ok, aquí ya empieza hablando a lo que contamina al hombre, no es lo que contamina al hombre. Y después ya empieza un montón de parábolas. Ya desde aquí ya está diciendo: lo que sale de la boca proviene del corazón, y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Sana a la mujer a la hija de la cananea. Y aquí ya le empieza diciendo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Creí interesante que está hablando de pan. Sí, pero ella dijo: sí, señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Migajas van a aparecer en la parábola más adelante. Oh, mujer de gran fe, grande es tu fe, que te suceda como estas cosas. Y vamos a entrar aquí, capítulo 16. Los fariseos y los saduceos piden señal del cielo. La levadura de los fariseos. Y entonces mire, yo estoy en Mateo y ustedes no me dijeron nada. Con razón dije: estoy como que el orden está muy... Lucas 15, perdón, yo estaba en Mateo 15. Lucas 15. Íbamos en buen ritmo en Mateo, pero no íbamos a llegar a la parábola del rico. Pero como quiera, usted se da cuenta de la secuencia. La parábola de la oveja perdida. Lucas 15. Parábola de la oveja perdida. ¿Quiénes están ahí? Los escribas y fariseos. ¿Cuál es el problema? Que los recaudadores de impuestos y los pecadores se estaban acercando a Yeshua. Pues los fariseos se van a justificar, porque en este momento se están acercando los recaudadores de impuestos y los pecadores, y ellos se enojan. Los fariseos murmuran y dicen: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces viene la parábola de la oveja perdida, viene la parábola de la moneda perdida, viene la parábola del hijo y el pródigo, que ya hablamos la semana pasada. Después viene la parábola del mayordomo infiel, que era lo que estaban haciendo mal. Él completamente está atacando contra los fariseos, porque recibieron una posición de privilegio y habían abusado de ella. Entonces les da esta parábola. Después termina diciendo: los fariseos, que eran amantes del dinero, oían estas cosas y se burlaban de él. Entonces él está diciendo: ustedes están tratando de justificar. Y les habla acerca del divorcio. Y entonces ahora sí dice: había cierto hombre rico que vestía de púrpura y lino fino, como los sacerdotes.
celebraban fiesta, cada día celebraban fiesta con esplendez, lo gastaban todo. Y había un hombre pobre llamado Lázaro, que estaba a las puertas cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas, lo que quería la mujer. Cuando le pide un milagro, le dice, los perrillos se comen de las migajas también. De la mesa del rico, además, hasta los perros venían y lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el Seol, más bien, para leer ya después de que definimos todo esto, diría, en el lugar de los muertos, alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, por tus méritos. Envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, pues yo estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes. El mayordomo, infiel, no supo cuidar los bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él le dijo, te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, cinco sacerdotes, sumos sacerdotes, de modo que les prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar, para que ellos recompongan su camino. Pero Abraham le dijo, ellos tienen a Moisés, tienen a la Torá, tienen a los profetas, que los oigan. Y él le dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a la Torá y no escuchan a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Termina la parábola y ahora Yeshua le va a hablar a sus discípulos. Yeshua le dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Tener cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Y los discípulos dijeron al Señor, aumentaros la fe. Y ahora empieza a hablar del grano de mostaza. Interesante que después del grano de mostaza va a hablar de los 10 leprosos. Y entre los 10 leprosos va a haber Samaria, nuevamente samaritanos. Al entrar a la aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo, Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y cayeron sobre su rostro, sobre los pies de Yeshua, dándole gracias. Y este era samaritano, tenía que ir al templo. Y Yeshua, respondiendo Yeshua, dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y él le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y después empieza a hablar de la llegada del reino de Dios. Habiéndole preguntado a los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Yeshua le respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mira, aquí está esta, o ahí está, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Y empieza a hablar del Hijo del Hombre. Así que es interesante que esa parábola del rico y el Lázaro, en la que muchos se enfocan en lo que es el infierno, en lo que es el lugar de tormento, en lo que es una advertencia, porque él dice, si alguno se levantare, aún así no lo escucharéis. Y Yeshua va al lugar de los muertos, se levanta 3 días después, y cuando los discípulos empiezan a hablar de un Yeshua que ha sido resucitado por el Padre de entre los muertos, empiezan a perseguir a Pedro, empiezan a perseguir a Juan, eventualmente empiezan a perseguir a Pablo, porque estaban hablando de un hombre que estuvo muerto y que el Dios Todopoderoso le levantó de los muertos, y ahora
Esta misma familia no lo escucha. Sé que la parábola se cumple, no escuchan, aunque uno regresara del lugar de los muertos, como dijo Abraham en la parábola ficticia de Yeshua, ni aún así lo escucharían. Así es que la parábola tiene como propósito hacerle entender que aún las migajas, aún lo que era despreciable, era de bendición para aquellos que anhelaban, como la mujer serifenicia, como el hombre pobre, que a fin de cuentas ellos recibieron mucha recompensa. La parábola del rico y el Lázaro, en su contexto, es muy rica porque Yeshua es un ataque directo al corazón, directo a la mentalidad, justificatoria de los fariseos, los saduceos. Nosotros somos padres de Abraham, no tenemos necesidad de nada. Bueno, tienen necesidad de ser justificados de la muerte. Es que la terminé. Ya era todo lo del documento, ya no hay más. Lo terminé. Ahí se terminó. Así es que después de 4 clases, ahí la tiene. La parábola del rico y el Lázaro, que ha sido debate teológicos, debates. Algunos dicen, no, es un cuento egipcio. Algunos dicen, no, es esto. Algunos dicen, no, es lo otro. Bueno, si vamos a lo más simple y lo ponemos en el contexto, en el tiempo en que Yeshua estaba hablando, usando la escalera educativa del Moré Rico, el aspecto cultural, el aspecto geográfico, el aspecto del templo, el aspecto social, nos vamos a dar cuenta de que la parábola tiene mucho que enseñarnos. Y yo espero realmente que esta parábola haya sido de bendición. Vaya y revise los otros 3 videos. Voy a hacer una lista de reproducción solamente de la parábola con los 4 videos, así para que lo pueda ver, sea más fácil y pueda ir, revisar cada video, tomar las notas. No me crea nada, verifíquelo. Si usted quiere todo este PDF grandísimo que tengo, yo se lo doy para que usted revise cada cita, revise cada parte del material. Usted puede ver a las citas del Talmud, puede ver todo lo que yo le he citado y pueda validar la información. Nos vemos la próxima semana para seguir escudriñando cualquier otro concepto del primer siglo y verlo en su contexto para poder entender los escritos y poder aplicar la escritura de mejor manera a nuestras vidas. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones, shalom.